Bueno, sí, vamos a hablar de las tarifas eléctricas que a partir del 1 de julio van a sufrir una serie de alzas vamos a ver precisamente en nuestra encuesta, las tarifas eléctricas no van a sufrir, son las Ujú, personas, los usuarios los que van a claro. sufrir probablemente en algunas regiones más que en otras y en alzas que van a ser graduales. Hay algunos parlamentarios que ya están hablando de acusación constitucional contra el ministro de Energía, producto de estas alzas, producto de que se ha anunciado subvención, pero con postulaciones. En fin, es año electoral, así que todo esto se combina también con las dificultades tanto para el gobierno de tener que aplicar esas alzas en esta materia, en esta época, como también para la oposición aprovechar el momento para hacer todo esto un revuelo político. Pero hay un trasfondo técnico acá, técnico, económico, que es el que vamos a conversar con el especialista que tenemos aquí a mi costado, que es Humberto Verdejo, doctor en ingeniería eléctrica, además académico de la Universidad de Santiago, analista también, columnista sobre estas materias, y a él primero le vamos a agradecer esta conversación para que nos explique de mucho mejor forma y más allá de los puntos políticos. Primero, ¿cuáles son las razones y si es necesario efectivamente que suban las tarifas eléctricas en esta fecha? Buen día y muchas gracias por la invitación. A ver, un poco de contexto. La tarifa eléctrica en el caso nuestro tiene tres componentes. El precio de la energía, que pesa un 70%, que es lo que las empresas generadoras reciben por los contratos de suministros que coordina la Comisión Nacional de Energía y son contratos a largo plazo. Después está el cargo de transmisión, que es lo que reciben las empresas dueñas de la infraestructura de las grandes carreteras eléctricas. Y finalmente el cargo por distribución, que pesa un 20%, que es lo que reciben remuneraciones las empresas de distribución. El 70% de la tarifa se congeló el 2019 con el estallido social, con una ley de estabilización que no tenía aporte del Estado y que simplemente era generar una línea de crédito, en este caso a favor de las empresas de generación, con una deuda que todos los usuarios teníamos con ellos por pagar menos de lo que debíamos pagar en ese momento. Esa deuda en su momento quedó estipulada como un máximo de 1.350 millones de dólares, que se alcanzó mucho antes de lo que estaba presupuestado en el diseño del gobierno anterior. Y el gobierno actual, en julio del 2022, se encuentra con la sorpresa que debe subir las tarifas un 45%, puesto que la línea de crédito se topó. ¿Qué es lo que se hace? Se implementa otro mecanismo de estabilización con los mismos errores de diseño que el anterior y se extiende la deuda en 1.800 millones de dólares adicionales. Y a diciembre del 2022 ya la nueva línea de crédito estaba topada y teníamos ya un montón de plata que comenzar a devolver en tarifa. A enero del 2023 las tarifas debiesen haber subido un 80% y el actual gobierno decide buscar una fórmula que permitiese de otra manera no generar más deuda, pagar la deuda en el largo plazo y no tener que subir las tarifas de un valor tan exorbitante. A enero del 2024, si esta ley no se hubiese aprobado en abril de este año, las tarifas debiesen haber subido un 150%. Entonces el escenario indudablemente puede haber sido mucho peor y lo que tenemos al día de hoy a la fecha es un mecanismo que va a permitir devolver esta deuda que ya a la fecha supera los 6.000 millones de dólares de aquí al 2035 en dos etapas. De aquí al 2026, donde las alzas van a ser importantes para poder devolver la primera línea de crédito de los 1.350 millones de dólares y de 2027 a 2035 se va a devolver lo restante. Esa es la primera alza. La segunda alza tiene que ver con los cargos por transmisión, que coyunturalmente y por condiciones del sistema van a subir para el usuario final. Y en tercer lugar está la componente de distribución, que también estaba congelada desde el año 2019 y que solo por la componente de distribución en algunas comunas del país, particularmente en el sur, la tarifa solo por esa alza puede subir un 18%. Entonces, en este escenario tan complejo que parece casi una tormenta perfecta, las tarifas van a subir de acuerdo a lo que estemos pagando el día de hoy, porque estamos transitando de una ley de estabilización a una normalización tarifaria. Y eso en términos de números significa lo siguiente: para aquellos usuarios que pagan el día de hoy 45.000 pesos, su tarifa va a subir en un 30% como máximo en algunas comunas del país. Los que hoy día están pagando entre 45.000 y 65.000 pesos, en algunas comunas del país pueden tener un incremento hasta un 60% y sobre los 65.000 pesos la tarifa puede llegar a subir hasta un 50%, insisto, solo en algunas comunas del país. Yo siempre hablo de valores máximos para tener en este caso las condiciones más complejas. Entonces ese es el motivo por el cual las tarifas van a subir tanto, pero indudablemente es súper importante decir que esto pudiese haber sido mucho más complejo.
complejo. Ya, varias preguntas que le voy a hacer. Primero, quiero confirmar que entonces estamos hablando de una deuda que los propios usuarios de alguna manera tenemos. O sea, a nosotros no se nos cobró lo que teníamos que pagar y entonces tenemos que pagar ahora lo que debemos. Eso primero para confirmar. No es algo que se inventó, que una deuda que otros tenían que haber pagado. No, nosotros nos hubieran subido igual la electricidad más gradualmente probablemente, si es que nos hubiera paralizado ese pago. Eso es lo primero. Lo segundo, de todas maneras, hay gente que dice, o hay personas que se preguntan, bueno, pero esto no lo puede pagar otras personas porque cuando se paró o se te congeló la tarifa eléctrica tenía que ver con que había una situación social que se estaba transparentando. El estallido social no es algo que pasó en ese momento, sino que revelaba que las personas estaban viniendo o trayendo muchos problemas económicos y no podría haber otra forma de pagar. Lo segundo que le quiero preguntar al respecto es, se habla de intereses exagerados, que una cosa son los pagos en sí y otra cosa son los intereses que generó esta deuda. ¿Nos puede explicar esas tres variables? A ver, en primer lugar, efectivamente, el 2019 estábamos atravesando por una condición política y social muy compleja en el país. Las tarifas iban subiendo de a poco. En esa época íbamos a tener un alza de un 9%, que para ahora es un valor muy, muy bajo. Lo que en ese momento se debió haber hecho, y fue parte de la discusión parlamentaria, es implementar un subsidio en ese momento. Pero indudablemente nadie tenía una bolita de cristal para saber que a los meses siguientes venía una pandemia, el dólar iba a superar los 1.000 pesos y eso en definitiva no había cómo controlarlo. Lo que sí se puede hacer una crítica, digamos, de índole constructiva es que el segundo mecanismo de estabilización tenía los mismos errores de diseño que el primero. Y muchas personas y muchos expertos en la discusión parlamentaria se dijo, no es necesario implementar un mecanismo de las mismas características que dependiese tanto de lo que pasa fuera del país. Y en esa época también se volvió a solicitar el subsidio. Y casi el 2019, casi 5 años después, volvemos a la solución original, que es el subsidio. Entonces, indudablemente, este problema es por decisiones políticas que tomaron las autoridades de gobierno. Y aquí no quiero caracterizar con ningún color político, porque los dos gobiernos anteriores son de posiciones totalmente distintas, pero usaron el mismo mecanismo para estabilizar tarifas. Entonces, en definitiva, es algo que la autoridad definió, el Estado no en ninguno de los dos mecanismos comprometió recursos y solo en esta tercera solución para resolver este problema tan complejo que tienen las tarifas eléctricas, el Estado recién ahora va a comprometer un aporte de 20 millones de dólares para cubrir el subsidio, siendo que los 100 restantes van a ser aportados directamente por nosotros, los mismos usuarios, a través de un subsidio cruzado. Pero es porque lo debemos, eso es. Correcto. Eso es lo más importante. Aquí nosotros actualmente estamos pagando un precio que no corresponde, que está totalmente distorsionado. Y lo razonable es que indudablemente se normalicen las tarifas, porque esto tiene otras complicaciones. Estamos avanzando en la descarbonización, en la transición energética, entonces si estamos pagando precios que no son ficticios, si estamos pagando, precios que no son los reales, nos estamos engañando a nosotros mismos, y es por eso que a pesar de que la medida es dura, va a doler en este momento, la situación pudiese ser incluso muchísimo peor, como lo conversábamos al inicio. Y le preguntaba sobre los intereses. ¿Es verdad que el monto incluye quizás intereses que se tienen que revisar? Es que son dos líneas de crédito. La primera línea de crédito, o en realidad las dos están financiadas, o el Ejecutivo está tratando de resolverlo a través del Banco Interamericano de Desarrollo, para poder de nuestra manera devolver los montos en el corto plazo a las empresas de generación. Pero los intereses o los acuerdos que llegó el Estado, en este caso con el Banco Interamericano, no son de público conocimiento, a pesar de que en el primer mecanismo de estabilización que estableció la ley que esto tenía que ser efectivamente con intereses, y la idea de los intereses es también financiar el costo financiero que tenía para las empresas en ese momento hacer un congelamiento y una estabilización de las tarifas. ¿Y esos intereses están por sobre la regla? ¿Usted los considera exagerados? ¿Les parecen normales dentro de lo que se conoce como acuerdos financieros? Para el primer mecanismo yo creo que fue la coyuntura del momento. Para el segundo no tenemos certeza todavía cómo va a ser el plan de pago, puesto que es una negociación que está llevando directamente el Ejecutivo. Ya. Lo que nos queda ahora preguntarle es si le parece que la solución respecto de cuáles van a ser los grupos subsidiados es correcta. En el Parlamento hay parlamentarios que piden que se aumente la cantidad de personas que van a recibir subsidio. Se dice subsidio con postulación, como si fuera una trampa, cuando lo que se está pidiendo es que efectivamente se certifique quiénes son las personas a través del registro social de hogares que requieren de ese subsidio producto de los niveles de
de ingreso, de los niveles también de consumo de energía eléctrica a su juicio. ¿Qué cosas se pueden mejorar o si la línea en la que va esta propuesta que se está discutiendo en el Parlamento y que ha presentado el propio ministro a las comisiones respectivas está en buen camino? A ver, indudablemente uno esperaría un subsidio igual al del agua potable, es decir, que si el Estado financia un subsidio para el suministro de agua de 100 millones de dólares al año, el Ejecutivo debe hacer exactamente el mismo fondo para el caso eléctrico. Indudablemente uno esperaría que esto fuese un subsidio permanente, pero con el tiempo y la premura que se legisló, se diseñó este beneficio para poder apoyar a las familias durante los periodos más complejos que son 2024, 2025, 2026. Ahora, el subsidio no está condicionado al consumo que uno tenga o que tenga la familia, sino está condicionado a dos cosas: a estar en el 40% del registro social de hogares y adicionalmente a tener la cuenta al día. Y eso significa no necesariamente tener que pagar la deuda si uno la tiene con la empresa de distribución, sino establecer un plan de pago. Esas son las dos condiciones y los montos de cobertura. En términos muy sencillos, es lo mejor que se pudo hacer con los recursos comprometidos, porque, insisto, aquí gran parte del subsidio lo financian los propios usuarios. Y uno esperaría que el Estado, si los usuarios ponen 100, el Estado también pusiese la misma cantidad. Entonces, probablemente en los próximos meses la discusión va a estar centrada en eso. ¿De qué manera podemos incrementar el monto, aumentar la cobertura y extender el subsidio en algo permanente más allá del 2026? Perfecto, o sea, usted está de acuerdo con las voces que dicen que hay que generar mecanismos que permitan ampliar la cobertura del subsidio. Indudablemente, pero aquí los subsidios los tiene que financiar el Estado. Estamos en una coyuntura, en una situación muy compleja, vamos por un subsidio cruzado. Pero si los usuarios ponen 100, que el Estado también ponga 100, porque de una u otra manera estamos escondiendo un subsidio que los mismos usuarios van a financiar a los más vulnerables, y yo creo que esa no es una buena política pública. Debe ser al menos el piso lo mismo que el agua potable. Perfecto, Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica, académico USAT y experto también en estas materias, analista y columnista de diversos medios. Muchas gracias por la explicación. Adelante, Argentina.